unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, estamos compartiendo el Evangelio de Juan, donde también hemos empezado un radio, y nosotros estamos adelantados en cómo va la radio. Nosotros tuvimos que grabar ciertos programas para no vernos ajustados en el tiempo, y específicamente nosotros venimos ahora, en esta mañana, a estudiar el capítulo número 3, donde nos encontramos ya en 2-3 domingos, pero dividimos los primeros, o el versículo del 11 al 21, en 3 puntos, después de que vimos la experiencia de Nicodemo, un rabino, un maestro judío, que dice que fue a Jesús de noche y tratando de investigar sobre la vida de Cristo, y Cristo mismo tratando con él directamente, de manera directa empieza a obrar y a trabajar en su corazón, que no vemos de manera visible en ese momento, pero que posteriormente sí pudimos comprobar cómo Nicodemo era un hombre que mostró fruto de arrepentimiento. Pero lo que Jesús le dice en ese tiempo a Nicodemo es la necesidad que todos los hombres tenemos a una de nacer de nuevo. Estuvimos hablando qué es lo que significa a la luz de la palabra de Dios nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer de agua y del Espíritu, es decir, que el Evangelio obre en ti y en mí de tal manera que cuando lo oigamos podamos creer que Jesucristo es el Salvador del mundo, y que el Evangelio produzca en nosotros esa fe que la palabra demanda de nosotros para que podamos arrepentirnos y creer que Jesucristo es el Señor. En cierta manera, y un poco reducido, pudiéramos decir que esto es lo que la Biblia enseña tocante al nuevo nacimiento. Pero Jesús dijo también a Nicodemo que si no nacemos de nuevo, no solamente es que no podemos ver el reino de Dios, sino que tampoco podemos entrar en el mismo. Y este es un asunto que estamos tratando de manera pausada, detenidamente, porque este es el mensaje más grande que nosotros pudiéramos escuchar, el mensaje del nacer de nuevo, el que Dios también nos enseña a cada quien de nosotros. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero debemos de estar muy atentos a lo que Dios en este tiempo está moviendo en tu propia vida, en mi vida,
Dios está dándonos un tiempo de gran privilegio, que muchas de las veces ni siquiera lo valoramos, lo apreciamos. Pero estamos en un tiempo donde Dios, en su inmensa misericordia, paciencia, nos está mostrando la necesidad de nuestros corazones, la relevancia que ha de haber en nosotros por la persona de Cristo, de ser salvados, de poder conocer realmente a Cristo, de vivir a Cristo. Nada tiene más importancia que esto. Así que nosotros estamos ahora en estos versículos del 11 al 21, donde seguimos dentro del mismo contexto. Recordemos que la historia de Jesús con Nicodemo, muchas de las veces la gente lo limita solamente hasta el versículo número 10, pero a veces ignoran que la historia de Jesús con Nicodemo es hasta el versículo 21, es decir, que lo que estamos nosotros exponiendo, después de haber visto hasta el versículo número 10, seguimos exponiendo lo que Jesús le sigue hablando a Nicodemo. En otras palabras, cuando nosotros leemos y conocemos este famoso versículo de que porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, estas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo. Está dentro de ese contexto. Primariamente es con el que estaba hablando y por supuesto también para con todos nosotros. Pero el versículo 11 al 21 dijimos que lo íbamos a dividir en 3 puntos. Hemos visto el primer punto, que es versículo número 11 y número 12, donde trata de que la incredulidad, hablamos la semana pasada, o sea, la resistencia a Dios, la vida que no quiere saber nada de Dios, que no quiere reconocer a Cristo, esa incredulidad, vimos que es un terrible problema. Es algo sumamente grave en la vida del ser humano. Si hay un pecado que realmente Dios no va a perdonar, trata con la incredulidad. A veces pensamos en pecados más grandes, ¿no? más significativos, y algunos hablan inclusive de la blasfemia con el Espíritu Santo, olvidándose de que el primero de todos ellos, y el más grande, terrible, porque para mí personalmente sobre la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con la incredulidad, por encima de todo. Así que esta manera en cómo Dios nos enseña de la gravedad de la incredulidad no es para que lo tomemos a la ligera. Así que dentro del contexto de la incredulidad vimos que es un terrible problema. Hoy vamos a tratar los versículos del 13 al 17, donde la incredulidad va a recibir una respuesta. O sea, es un problema, es un gran problema, es el peor de los problemas que pudiéramos tener, es un gran pecado, como ningún otro, pero a la misma vez la incredulidad, vamos a ver hoy, a la luz de la palabra de Dios, que recibe una respuesta. La Biblia confronta esta incredulidad. Y por último, los versículos del 18 al 21 miraremos los resultados de la incredulidad. La persistencia en seguir siendo un hombre incrédulo, en no querer seguir creyendo lo que Dios nos enseña que debemos creer. Si algo pudimos apreciar la semana pasada, los versículos número 11 y número 12, es que precisamente la incredulidad acarrea una ignorancia espiritual. O sea, el hecho de que nosotros seamos incrédulos y no esté en nosotros el más mínimo deseo de creer lo que Dios dice, aun cuando Dios nos enseña, como ocurrió con Nicodemo, eso no solamente es un gran problema, sino que está acarreando a tu propia vida una ignorancia espiritual. Y tú tienes una espiritualidad, aunque no lo creas o no quieras saber nada de ello. Eso no quiere decir que estés viviendo a Cristo, pero todo ser humano tiene una espiritualidad en el sentido de que Dios ha soplado aliento de vida en el hombre. De que Dios, a través de la conciencia que ha puesto en ti y en mí, es esa puerta por la cual tú puedes conocer a Dios. Y digo la conciencia porque Él ha puesto sus leyes, sus mandamientos en cada ser humano. Por eso, dice en Romanos capítulo número 1, lo vamos a volver atrás, donde estuvimos viendo el domingo pasado, ningún ser humano, dice, tiene excusa. Porque lo que de Dios se conoce, dice que Dios mismo se lo hizo evidente dentro de ellos. Ese es el motivo primario por el cual tú vas a ser condenado si no recibes a Cristo. O sea, tú ya naces como cada ser humano
destituido de la gloria de Dios por causa del pecado no practicado, sino heredado de Adán y Eva. Así que en tu conciencia, en mi conciencia, está la ley de Dios, está el decálogo de Dios, y este decálogo nos habla del carácter santo de Dios, nos habla de que tú y yo no podemos cumplir esa ley, y nos está enseñando quién cumplió esa ley por ti y por mí, que se llama Jesucristo. Aquel por el único tú y yo podemos ser salvos, solamente es por Cristo. Pero es en tu conciencia donde tú y yo entendemos que Dios existe. Dios existe, tú sabes cuando hace algo malo, al igual que yo. Sabemos cuando pecamos, lo sabemos. Otra cosa es que tú te opongas, te resistas y quieras ignorar. Esto es lo que estamos viendo. Esa incredulidad acarrea una ignorancia espiritual. Y pudimos ver esta gran verdad en este primer punto, que no solamente fue algo verdadero para con Nicodemo y para con el pueblo judío, sino para con toda la raza humana que se encuentra en este mismo frente. Y es por ello que cuando nosotros vemos que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, lo primero que empieza a hacer la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio en una persona que debe de arrepentirse urgentemente delante de Dios, el convencimiento de pecado, dice que el primer pecado por el cual el Espíritu Santo convence al ser humano, dice que es por cuanto no creen en mí. En Juan 16, versículo número 8 y 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Así que este es el primer y terrible pecado del ser humano. Este es el más grande de todos los pecados. El no creer en Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo viene a convencerte y a salvarte del juicio de Dios. El hecho de que rehuses a Cristo de mil maneras. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, y de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora seguimos, por tanto, en este segundo punto, y vamos a leer el versículo número del 13 al 17, donde estaremos viendo en este pasaje que la incredulidad recibe una respuesta. Dice en el versículo número 13 hasta el versículo número 17 que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Para que el mundo sea salvo por Cristo. Ahora bien, nosotros lo primero que debemos saber, como hemos dicho, es que sigue Jesús tratando con Nicodemo hasta el versículo 21. Es curioso, pero no ha sido una ni dos personas que me ha tocado de hacerle ver que aquí sigue Nicodemo. No, pero Juan 3:16 no es con Nicodemo, es para toda la humanidad. Sí, pero aquí está tratando ¿con quién? Con Nicodemo. Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo sigue estando dentro de este contexto. Hasta el versículo 21, es bueno que tú y yo ilustremos a Nicodemo porque es lo que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. O sea que Jesús todavía no ha dejado ¿a quién? A Nicodemo. Que Nicodemo aún está hablando con Jesús. Y de hecho en el versículo número 21, en el 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Después de qué? Después de esta situación de Jesús estando con Nicodemo. Así que seguimos viendo la vida de Nicodemo. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero este pasaje nosotros debemos entender que está girando en torno a Juan 3:16. Este versículo famoso, ¿verdad? Tan conocido que gran parte del mundo incrédulo lo sabe de memoria, pero que pocos lo viven. Sin embargo, Dios sigue siendo misericordioso
y trata de que este sea un versículo no aprendido, sino vivido, recibido en Cristo. Y a esto es lo que se llama misericordia de Dios. Ahora, el versículo número 13 hemos visto que lo que nos dice ahora Jesús en el versículo número 13, que nadie subió a los cielos sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay algo curioso, pero en verdad solo podía hablar del cielo aquel quien estuvo en ¿dónde? En el cielo, eso es lógico. O sea, lo que este versículo está enseñando no es que es sumamente relevante lo que viene precedentemente hablando con Nicodemo. Es decir, que solamente hay alguien quien puede hablar del cielo y se llama Jesús. Es el único quien ha sido enviado del cielo, quien ha bajado del cielo y quien ha subido al cielo y quien volverá a bajar nuevamente. Así que está tratando de aquel quien realmente conoce el cielo, Jesús. Por eso es importante entender cómo lo dice el mismo texto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo. Esta es la verdad que Jesús sigue manifestando aquí a Nicodemo. Así que nosotros vemos que Jesucristo es el único que no está sujeto al tiempo y al espacio. Todos los hombres, todos los seres humanos, algo imposibilitado. Nadie puede hacer esto. O sea, nadie puede hablar de aquello que no ha visto. Y lo que nosotros conocemos del cielo es porque Dios mismo nos lo ha revelado en su palabra. Pero nadie puede traspasar esos límites de Dios para el hombre. Solo aquel quien es eterno, quien no está sujetado a lo que tú y yo estamos sujetados, como es el tiempo, es el espacio, es un lugar, un cuerpo que tú y yo ocupamos en esta tierra. Y esa es una gran verdad, pero para Jesús no. Así que lo que vemos en Jesús es que no solamente está trayendo un mensaje del cielo, sino que Él mismo es el mensajero que está dando el mensaje del cielo, aquel quien conoce el cielo. Así que lo que Jesús está hablando y enseñando a Nicodemo trata con asuntos eternos, asuntos relevantes. Es por tanto un mensaje celestial. Ahora, es importante ver también que no solamente se está refiriendo a un lugar como es el cielo, sino a la comunión que el Hijo tenía permanentemente con el Padre. A veces el cielo lo definimos como un lugar, y lo es, aunque más bien es un destino que tenemos. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios con respecto a esa comunión que Cristo no solamente ha tenido, sino que tiene y tendrá por toda la eternidad, es a lo que marca la diferencia de este pasaje. Así que no solamente es el cielo, sino lo que Jesús conoce del Padre en el cielo. Y eso trata de una comunión íntima, relevante. Una comunión donde nadie puede hablar de ello nada más que aquel quien experimenta esa comunión con Él, y es el Hijo. Y nosotros debemos de tomar un poco el contexto del versículo del 11 al 13 para poderlo entender. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es Jesús hablando a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es en ese contexto que el versículo número 13 entra. Nadie. O sea, lo que está diciendo es que lo que yo os digo es la verdad. Lo que yo os estoy enseñando, en este caso lo que Jesús enseñaba a Nicodemo, era una verdad de primera mano. Y no era una verdad parcial, sino era una verdad absoluta, como es la verdad de Dios. Y esto es lo que Nicodemo no estaba aprovechando, pero es lo que Jesús está enseñando a Nicodemo. Así que es un buen tiempo el que nosotros vemos que Jesús estaba teniendo con Nicodemo, como es un buen tiempo el que nosotros podemos tener con Jesús. Ante este mismo mensaje, el mensaje no ha cambiado, la misma verdad se nos está transmitiendo, enseñando. La diferencia es cómo Nicodemo entendió
¿Y cómo es que tú y yo lo entendemos? ¿O cómo respondemos a este mensaje? Eso es lo que marca la diferencia. Dice en Juan capítulo número 1, hablando de esta comunión con el Padre y de esa eternidad junto con Él, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, cuando estamos hablando de esta verdad que estaba aconteciendo, en cuanto al mensaje que Jesús está dando aquí a Nicodemo, y que aquel quien estaba dándole el mensaje es aquel quien había estado en el cielo y aquel quien conocía el cielo, pero no solamente el cielo como lugar, sino la comunión con la cual él vivió eternamente con el Padre. Por eso es importante ver cómo nos enseña el versículo número 1. Dice que el Verbo ya existía. En el principio era el Verbo. En el principio existía el Verbo. El principio siempre está hablando de lo creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que lo que nos está enseñando este versículo es que ya Jesús existía antes de la creación, porque Él mismo es el creador de todas las cosas, y todas las cosas dice que fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que hay existiría. Así que Él es preexistente. Él existía antes de las cosas creadas, ya estaba con el Padre. Dice, y el Verbo era con Dios, ya tenía una coexistencia, cohabitaba con el Padre. No solamente existía antes de, sino que tenían una perfecta comunión en ese cielo. Y por último dice en el versículo número 2, dice que este era en el principio con Dios. O sea, esto nos enseña que el Cristo era autoexistente. O sea, Él no existe, ¿verdad?, porque alguien fue creado o alguien le creó. No, Él existe en sí mismo. Él es el creador, así que por tanto Él no tuvo un principio, no tuvo tampoco un fin, porque Él existe en sí mismo. Así que imagínate qué grandeza le está dando Jesús a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino aquel quien descendió del cielo. Este es el que le está dando el mensaje a Nicodemo. Este es el único quien podía hablar no solamente del cielo, sino de la comunión permanente y eterna que siempre ha tenido y tiene con el Padre. El apóstol Juan también dejó esta verdad o esta idea plasmada en Juan 1:18, cuando dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice que Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, hablando del Dios Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el único quien le ha dado a conocer. Y este es el mensaje del cielo que Dios tiene para contigo y para conmigo. O sea, lo que el Evangelio nos está dando a conocer es a Dios por medio de su palabra. Tú y yo podemos conocer a Dios por medio de Cristo. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto también a ¿quién? Al Padre. Por una parte, a Dios nadie le ha visto jamás, pero por otra parte, cuando tú y yo estamos viendo a Cristo ahora, estamos viendo al Padre. ¿Y cómo vamos a ver a Cristo ahora? A través de las Escrituras, a través de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo quién es Cristo. Podemos ver otra misma verdad en este paralelo en Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre. Esto no es una verdad. Nadie ha visto al Padre. Sin embargo, dice que aquel que vino de Dios, hablándonos de Cristo, este ha visto al Padre. Y este es el mensajero que está dando el mensaje a Nicodemo. Aquel quien ha visto, quien moraba, cohabitaba, preexistía juntamente con el Padre, en esa comunión íntima con Él. Así que de modo que el único quien posee este conocimiento verdadero de esta realidad celestial es el que descendió del cielo. Y dice el versículo 13, ¿el Hijo de quién? El Hijo del Hombre. Esto es lo que Jesús quiere conceptuar a Nicodemo. Así que
aquí en primera persona estamos viendo estas verdades espirituales que Jesús está enseñando a este personaje que seguimos viendo, y es Nicodemo. Dice en 1 Corintios, en el capítulo número 15, en el versículo número 47, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Este es el postrer Adán, Jesucristo, del cielo. Es de donde Él vino, de la morada eterna con el Padre, a darnos este mensaje que pocas veces, a veces, valga la redundancia, apreciamos o valoramos. El mensaje que Dios nos está enseñando. Seguimos adelante, versículos 14 y 15, y vemos cómo sigue enseñándonos el texto. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nota cómo dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está llamando la atención ahora a Nicodemo hacia lo que es una mirada retrospectiva o una mirada hacia atrás al pasado, al Antiguo Testamento, una historia real que lo registra el libro de los Números. Vamos a ir al capítulo 21, es un pasaje corto, pero Números 21, versículo número 5, es el relato del cual Jesús está enseñando a Nicodemo. Y dice en el versículo número 5 del capítulo número 21: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es un relato histórico, es una verdad. Esta es la historia que le está contando Jesús a Nicodemo. Ahora, lo que vemos es que Jesús toma como una analogía, ¿verdad? Él está usando esta historia de un acontecimiento de unos 1500 años antes de Cristo para tomar este ejemplo como algo que acontecería de la misma manera con la persona de Jesucristo, o de una manera similar. Entonces es importante ver que este evento del cual nos ha enseñado Moisés, quien escribe el libro de los Números, es el cual Jesús relata a Nicodemo. Ahora, recuerda que aquí nuevamente Jesús está recordando a Nicodemo algo que Nicodemo también debía de conocer y saber. Nicodemo sabía cuál era el camino a la salvación también, no solamente por cuanto dijo el agua y del Espíritu, haciendo alusión en el Antiguo Testamento tocante al nuevo pacto para con Israel, sino también por esta historia. Ahora es importante ver que Jesús está confrontando a Nicodemo, quien era un maestro, era el maestro, un maestro rabino destacable entre los judíos. Jesús lo confronta con dos historias del Antiguo Testamento. Y eso no es al azar. Eso es dejándole sin excusa. Es como que Jesús está diciendo: conoces, pero no sabes. O no entiendes. O no quieres creer. Porque tu incredulidad te está trayendo una herencia de una ignorancia espiritual. Estás ignorando las verdades que tú mismo estás conociendo, estás leyendo. Y lo que Jesús trata con Nicodemo tiene que ver con esta verdad. Este acontecimiento del pasado es lo que Jesús está aquí ilustrando
para el mensaje del presente. Y esto es lo que Pablo enseña a los cristianos en Roma, cuando nos está hablando del Antiguo Testamento. Dice, porque las cosas que antes se escribieron, hablando en Romanos capítulo número 15, en el versículo número 4, las cosas que antes se escribieron, Pablo dice, porque lo que se escribió en el Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron. Así que Jesús está usando un pasaje del Antiguo Testamento para que no solamente Nicodemo fuese enseñado de manera directa, sino también indirectamente cada quien de nosotros estamos siendo enseñados por esta historia del Antiguo Testamento, porque se escribió para nuestra enseñanza. Esa es una de las cosas vigentes del Antiguo Testamento para con nosotros en el Nuevo Pacto, para nuestra enseñanza. Luego Pablo enseña también a los corintios, que también nos lo ha dejado como un ejemplo para que nosotros no codiciemos como codiciaron aquellos en el Antiguo Testamento, los israelitas. Así que es para nuestro conocimiento, para nuestra enseñanza, pero también nos ha dejado registrados los escritos del Antiguo Testamento para un ejemplo de que nosotros no caigamos en lo mismo que cayeron el pueblo de Dios. Eso también es otro punto, no nos vamos a meter, pero es un segundo punto, ejemplo. Así que cada vez que vemos un pasaje que nos ilustra, en este caso esta analogía, nos está enseñando que esto está siendo para tu enseñanza y para la mía, y para que tomemos este ejemplo de que no cometamos el error como cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que registra aquí el libro de los Números? Lo que nos está enseñando es que Israel estuvo durante 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Pero que antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel, como era ya muy común en ellos, se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés. Y una de las cosas que mostraba esa queja siempre, casi siempre, se destacaba por lo que era la comida y la bebida. Así que murmuraron, criticaron, se quejaron contra el mismo Dios y contra aquel quien estaba dirigiendo al pueblo, quien era Moisés. Pero ocurre algo curioso que posiblemente nosotros como que no encajamos a lo mejor muy bien. Pero lo que nos está enseñando el registro del libro de los Números y donde Jesús toma esta analogía es que como castigo Dios mismo envía serpientes venenosas y está mordiendo al pueblo. Ante tal terrible situación, el pueblo manda a Moisés que interceda por ellos delante de ¿quién? Delante de Dios. Y vemos que Dios le da una solución que aparentemente es como contradictoria y por supuesto la lógica de ellos. ¿Y de qué manera es lo que Dios manda como solución a este pueblo que había pecado contra él mismo? Bueno, dice literalmente que hazte una serpiente de bronce. Dice, y ponla sobre ¿qué? Sobre un asta, sobre un palo. Y cualquiera que cuando es mordido por la serpiente venenosa, mire a esa serpiente colgada en un asta, cualquiera que mire, dice, ¿será qué? Será sanado. Pero recordemos que estamos hablando de una analogía. ¿Por qué es una analogía? Mira el versículo número 14 nuevamente, vamos al Evangelio nuevamente. Versículo número 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, lo que dice, de la misma manera que Dios mandó a Moisés que aconteciera este medio, esta solución, este remedio, para que esta picadura venenosa en aquellos quienes criticaban a Dios y a Moisés fueran curados, sanados. De esta misma manera, cuando ellos miraban a esta serpiente de bronce que estaba sobre un asta, de esta misma manera ahora dice que es el Hijo del Hombre, de la misma manera que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Claro, si lo dejamos aquí simplemente no entenderíamos lo que nos está enseñando en verdad. Pero el siguiente versículo
como es algo lógico para estudiar la Biblia, el siguiente versículo, el versículo número 15, nos habla de una preposición, para. O sea que aquí estamos viendo la utilidad, el significado, el propósito por el cual el Hijo del Hombre era necesario que fuera levantado. Para, dice en el versículo número 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Ahora ya no es una serpiente. Ahora es el Hijo del Hombre que ha sido levantado. Ahora es la cruz de Cristo, donde nosotros somos llamados a mirarle a Él. Y así como en el antiguo pacto, los hombres que creían la palabra de Moisés como palabra de Dios, y demostraba que al mirar a esa serpiente en el asta, estaban obedeciendo a lo que Dios le había dicho, de esta misma manera que muestra una credibilidad a Moisés de parte de Dios. De esta misma manera, cuando tú y yo miramos a la cruz, miramos a Cristo y creemos lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, entonces que esta es una gran verdad para contigo y para conmigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Jesús está tratando en esta analogía, que es una semejanza, de esta misma manera, comparando. Así que Dios tuvo misericordia de su pueblo en los días de Moisés, en el desierto, y Dios tiene misericordia de ti y de mí hoy, a nuestros días, en el siglo XXI. Como dijimos al principio, la diferencia la marcamos nosotros tocante a si creemos, miraremos ¿a dónde? A la cruz. Si no creemos, somos incrédulos, entramos en lo que es una herencia, ¿verdad? Una herencia de lo que tiene que ver con esa rebelión o esa rebeldía, esa ignorancia espiritual. Pero el mensaje lo tenemos, la palabra la tenemos. Jesús nos está enseñando bien claramente que es necesario. Recuerda cuando Jesús dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora le dice también aquí a Nicodemo, de la misma manera dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, es otra necesidad que está vinculada al nuevo nacimiento. Así es necesario que el Hijo del Hombre dice que sea levantado. Esa es otra necesidad que en este caso tiene que ver con Cristo. Mira cómo dice Mateo capítulo 16, versículo número 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está hablando de la crucifixión, aquí está hablando del camino a la cruz. Aquí está hablando del único medio por el cual el ser humano podía ser salvo. Y digo necesario como la Biblia dice, porque si Cristo no hubiese recorrido este camino sin titubeo y hubiese muerto por ti y por mí, no habría solución a tu pecado y el mío. Pero para Cristo era algo necesario para que nosotros fuésemos salvados. Para que nosotros ahora no miremos a una serpiente clavada de un asta, sino que veamos al Hijo de Dios, que fue maldito por nosotros. Cristo fue maldito por nosotros en esa cruz. Dice que hecho por nosotros maldito, porque escrito estaba, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Y Cristo nos redimió de esa maldición de la ley que nos condenaba a la muerte. Pero Él fue maldito por ti y por mí. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sigue hablando de lo que era necesario para Cristo. El Padre está permitiendo la muerte de Cristo. Cristo está entregándose voluntariamente por manos de inicuos, pero en un plan que ya venía con un anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. No lo entendemos, pero lo creemos. Y gloria a Dios, porque fue de esta manera, porque es por ello que podemos ser salvos.
En Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí están los medios, aquí está el sacrificio de Cristo, aquí está la muerte del Hijo. Así que para que el ser humano pudiera ser salvo, Dios ha dado provisión al ser humano por medio de Cristo. Por eso era necesario para Cristo, para que fuese levantado. Él tuvo que acudir a la cruz y Cristo murió en sustitución en nuestro lugar por los pecadores. Recordemos que cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió. Pero Cristo murió aun cuando ni siquiera se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, dice que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo. O sea, al que no conoció pecado, por ti y por mí fue hecho pecado, para morir en tu lugar y morir en mi lugar. ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo haga lo que hizo? Nosotros, todo cuanto había en cada uno de nosotros, empezando desde el más pequeño hasta el más grande, se llama pecado. Y Dios aborrece ese pecado. Pero Dios ha amado al mundo, a un mundo que se rebeló contra Él, al mundo de la caída, al mundo que es enemigo, hostil de Dios, aborrecedor de Dios. Ese es un mundo que de igual manera es amado por Dios. Y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Ese versículo que es la centralidad de este mensaje y que tan claramente nos está enseñando lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Si Cristo no hubiese muerto, si Cristo no hubiese derramado su sangre, dice en Hebreos capítulo 9, versículo número 22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿No hay remisión de qué? De pecado. Si Cristo no hubiese muerto, ¿lo has pensado alguna vez? ¿Qué hubiese sido de ti, de mí? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar hace 2000 años, más de 2000 años, ¿qué hubiese sido de ti, de mí? Sin embargo, Él tomó ese lugar, lejos de la ira que merecíamos, del castigo eterno que merecíamos, de esa condenación que merecíamos por toda la eternidad. Dice en Efesios capítulo 2, versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¡Qué contraste! Pero Dios, qué misericordiosos son esos, pero en el sentido cuando va unido a Dios. Eres rico en misericordia. Nos ha amado de una manera que jamás entenderemos, pero es una gran realidad. Dios nos ama, es una gran verdad. Y ahora, de la misma manera como esos israelitas, obedeciendo a lo que Moisés había dado como un remedio para este veneno, como es el pecado, eran sanados por la obediencia a esa palabra, mirando a esa serpiente sobre un asta. De esa misma manera, nosotros somos llamados ahora a mirar a Cristo. Ahora, la historia no dice que estos israelitas, porque hubieron hecho una obra de justicia, de obediencia, ellos fuesen sanados. No. Lo que dice es que ellos estaban creyendo. Lo que implica es que estaban creyendo que lo que Moisés decía en base a lo que había rogado el pueblo a que intercediera por ellos delante de Dios. Cuando Dios da este mensaje a Moisés y lo da al pueblo, el pueblo está creyendo que realmente Dios ha dado una solución. Y tú y yo necesitamos creer para ser salvos a nuestros días. Esa es la solución que tenemos nosotros ahora a través del Evangelio. Ellos en dependencia, también en obediencia a la palabra, fueron sanados, fueron curados. Y nosotros tenemos ahora este deber de responder al llamado del Evangelio. Por eso dice, de la misma manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que mira por la sola fe a Cristo no se pierda,
tenga vida eterna, no se muera con esa enfermedad del pecado, sino que pueda recibir ese perdón de pecado y poder obtener la vida que está en Cristo. Es una vida eterna. Es curioso, pero aquí es la primera vez que tú y yo podemos encontrar en el versículo número 15, en la primera vez que aparece la expresión vida eterna, de las 15 veces que aparece en todo el Evangelio de Juan. Esta es la primera vez. Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuándo? Para que todo aquel que en Él cree, lejos de ser perdidos, hallamos la vida eterna. Jesús fue quien definió de manera rica la definición de lo que es la vida eterna. Y él mismo, cuando está orando en su oración sacerdotal al Padre, en Juan 17, en el versículo número 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer a Cristo, quien fue enviado. Cuando creemos en este mensaje. Jesús también dijo en otra ocasión, en Juan 5:24, dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la vida eterna es consecuencia de haber creído a Cristo. Ese es el resultado de haber creído a Cristo. Dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es lo que Dios quiere que reine en ti y en mí, la vida eterna. Por último leemos los versículos 16 y 17, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De manera contextual y superficial, digo en el sentido a grandes rasgos, porque ya hemos dedicado, dijimos en 4 estudios que estuvimos dando los miércoles pasados antes de entrar con el libro de Apocalipsis, que poder ver detenidamente Juan 3:16 nos podría ayudar a entender ahora de manera más completa lo que nos está enseñando ahora Juan 3:16. Y quienes estuvimos en esas clases, estuvimos atentos por supuesto y apreciamos y meditamos, reflexionamos, pues seguramente entendimos 4 verdades que enseña Juan 3:16. Y estuvimos viendo 4 características que el mismo texto nos enseña. Y es que el amor de Dios es ¿para cuántos? Para todos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El amor de Dios es para todo. El segundo punto, el amor de Dios es sacrificial. ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el sacrificio. Así que el amor de Dios para con nosotros también ha sido un amor sacrificial. Dios ama. Pero Dios no solamente nos enseña que ama y nos deja, sino que muestra cómo es que tú y yo podemos ser salvos. Y es a través del sacrificio de Cristo. Pero también vimos otro tercer punto, es que el amor de Dios también es como personal. Para que todo aquel que en Él crea. Ama al mundo, pero demanda una respuesta del mundo de manera individual, como es la salvación de cada uno de nosotros. Y eso, para que sea efectivo, tú y yo debemos de creer en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el último punto que vimos es que el amor de Dios también es ¿cómo? Eterno, que es lo que nos enseña la vida eterna. De esta es la manera que estuvimos dividiendo 4 clases en Juan 3:16. Así que también lo que podemos ver a grandes rasgos es que Dios ha amado a un mundo malo, pecador, caído. Ese es el mundo que Dios ama. Ese es el mundo que Dios ha amado. No ha sido un mundo justificable o justo. Dice que Dios no vino ¿a qué?
Dios no vino a sanar a aquellos que no se consideraban enfermos, sino que Dios vino a sanar realmente a los enfermos y no a los médicos, a los que dicen no tengo ninguna enfermedad. Así que Dios vino a aquellos quienes nos consideramos, reconocemos que tenemos la enfermedad del pecado, la herencia de Adán y Eva en nosotros. Por eso dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Cómo te consideras tú ante el mensaje que en esta mañana nos está hablando la palabra de Dios? Nada hay atrayente en ti, en mí, por el cual Dios nos haya amado. Este es un punto que nunca debemos olvidar. Nada hay que tú y yo tengamos que atraiga realmente a Cristo. Dios nos ama porque Él es amor. Es un amor soberano. Es un acto soberano. Dios ha decidido amar libremente al hombre sin que el hombre, por lo que tiene en sí mismo, sea un objeto del amor de Dios. No, Dios ha amado soberanamente y libremente de su propia voluntad. Y este es el punto que define realmente tu condición y la mía, a pesar de lo que somos. No por lo que somos, no es un sí, ¿verdad? Condicionante, no, es un sí incondicional, a pesar de lo que somos. Por eso es el amor de Dios, un amor incondicional. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que este texto define bien esta verdad. Es como Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, la verdad es que Cristo murió por nosotros. Así que por una parte dijimos también que Dios es soberano, pero lo que nos está enseñando el texto es que nosotros somos responsables para creer lo que Dios ha dicho y ser salvos. Dios muestra un acto soberano. Nos ha amado de pura gracia, libremente, no por nada que nosotros tuviéramos ni tengamos. Dios nos ha amado. Pero la verdad es que tú y yo debemos responder ese amor, y todo ser humano va a responder. Eso no quiere decir que sea todo sí o acepten a Cristo. Aquellos quienes no acepten a Cristo están respondiendo que no, que rechazan a Cristo. Y lo que va a tener consecuencia en esta vida por la eternidad es tu respuesta y la mía. Por eso lo que marca la diferencia es cómo tú y yo vamos a responder al mensaje del Evangelio, lo que estamos viendo nosotros. Aquí nos habla de un creer, algo que te toca a ti y a mí cuando escuchamos el Evangelio. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo estamos escuchando el Evangelio. Tú y yo estamos adquiriendo entonces, por tanto, fe para creer al Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con esa fe, con ese creer? ¿Va a ser para acudir a Cristo o va a ser para rechazar a Cristo? A ti y a mí nos toca creer o no creer, pero es una gran verdad que tendrá nuestras consecuencias, repercusión por lo que tú y yo estemos creyendo o rechazando. Así que esta es una gran verdad que nos enseña la propia palabra. Dice en Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 9 y número 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más adelante en el versículo número 19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú y yo hoy podemos decir que amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, y esa muestra de amor ha sido que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí estamos nosotros, toda la humanidad, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 17, el último. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto tiene un contexto como todos los textos. Y el contexto que nosotros podemos ver aquí en el versículo número 17 es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba esperando un Mesías que realmente condenara a todos aquellos enemigos del pueblo de Dios. Ese es su contexto. Y eso es lo que está esperando todavía Israel. Al Mesías que condenara. Ahora, no es que Dios no vaya a condenar. En su primera venida no lo va a hacer. Pero si tuviéramos que hablar de la segunda venida, Él va a condenar. Ahora ha venido, ¿verdad? Como Cordero. En su humillación, en la cruz, a dar su vida a favor nuestra. En su segunda venida, cuando venga a condenar y a juzgar, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y ese es el tiempo que tú y yo tenemos de misericordia. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lejos de esa condenación, vino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús corrige el pensamiento de los judíos. Dice que Él vino a salvar y no a condenar. No es el tiempo de condenar, es el tiempo de salvar. Ahora, para que Dios te salve, tú también debes de estar ¿cómo? Condenado. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo número 3. Para Dios salvarte, tú has de tener una condena. Y esa condena es que tus pecados y mis pecados ofendieron a Dios. Y que estamos destituidos de su gloria en Romanos 3:23. En Romanos capítulo 5, versículo número 6, nos muestra el apóstol Pablo que Dios solamente salva a los impíos. Los que experimentan la misericordia de Dios solamente son los impíos. Porque los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores, pero ¿para dónde? Para el arrepentimiento. Así que nosotros estamos viendo esta gran verdad. Sin embargo, nosotros podemos ver que el texto está aquí enfatizando de que la única manera en cómo nosotros podemos ser salvos es por medio de Jesucristo. Esta mañana se nos compartía un versículo que quiero leer, pero en su contexto un poco más inmediato y posterior, 1 Timoteo capítulo número 2, y con esto acabamos. 1 Timoteo capítulo número 2, versículo número 3 al 6. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuántos? Todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El deseo de Dios para con la humanidad es que la humanidad sea salva. Y la humanidad solamente puede ser salva por medio del conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que aquella persona que rehúsa creer en Cristo está sucumbiendo en densas tinieblas de oscuridad, en incredulidad, en una ignorancia espiritual. Solamente por medio de la verdad es que tú y yo podemos salir de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo y todo el que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas. Así que este mensaje confronta tu vida y la mía y demanda una respuesta en esta mañana. Para bien o para mal, si no responde nada, ya está respondiendo, que lo sepas. Sigue estando en la misma manera, rehusando creer lo que ya tu propia conciencia te enseña y lo que seguramente has escuchado otras muchas veces. ¿Qué es lo que puede cambiar? La respuesta diferente que tú le des hoy al Evangelio, a Cristo. Esa es la que puede cambiar tu vida. Una respuesta diferente, verdadera, genuina, personal con Dios.
Y a ello se vincula un reconocimiento de tus pecados, un creer que lo que Cristo hizo fue la verdad más grande que existe, a favor tuya, que no lo mereces. Pero a pesar de que no lo mereces, Dios te ha amado. Cristo se dio y murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Tú eres el único quien realmente se puede oponer a ser salvo. El único. Frente a lo que hemos escuchado, eres el único. No te esfuerces a vivir como un cristiano. Sé un cristiano. Es distinto. Hay personas que se pasan todo el día forzándose, pidiendo perdón por lo mismo. No hay un cambio en sus vidas. Eso demuestra que Cristo ahí no es algo serio en ese corazón, ¿verdad? Y para muchos cristianos esto son palabras mágicas como que tolera el pecado nuevamente y nunca se avergüenzan de su pecado. No aborrecen el pecado, por eso vuelven a caer nuevamente en el mismo pecado. Porque no ve la peligrosidad del pecado. Y es curioso, pero viven esforzándose por ser un cristiano. Tú y yo no hemos sido llamados a esforzarnos por ser un cristiano. Somos cristianos. Tenemos que vivir como tales. Y eso es a través de lo que estamos escuchando en el Evangelio. ¿Es una realidad para ti y para mí? ¿O te tienes que seguir esforzando para vivir como un cristiano? ¿O realmente eres? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Vamos a ser del grupo que está continuamente cayendo en lo mismo y sin temor ninguna volvemos a lo mismo y a lo mismo? ¿O vamos realmente a arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios y reconocer quién es Dios y lo que Dios nos da ha de ser mucho más grande que lo que tú y yo creemos que somos? Eso es lo que Cristo quiere hacer en ti y en mí. Por eso tú y yo tenemos hoy que responder. Y aunque no respondas, recuerda, ya respondiste. Tu respuesta es que rehúsa creer a Cristo, al Evangelio. Siempre digo, ya es curioso, pero lo que enseña en Romanos 3:23, ¿tú crees lo que dice Romanos 3:23? Ya te digo yo el texto, si no sabes lo que dice. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Realmente tú crees que tú eres un pecador? Porque si crees que realmente eres un pecador, eso va por buen camino. Mira cómo Pablo enseña a los Corintios, en 2 Corintios capítulo número 6, versículo número 1 y 2. Si tú crees que realmente eres un pecador y que tu pecado te hace estar destituido de la gloria de Dios, y crees el mensaje de Juan 3:16, que es el que hemos tocado hoy nuevamente en esta mañana, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nota que si tú crees que eres un pecador, pero a la misma vez crees que Dios envió a su Hijo al mundo para que ahora tú creas que Él realmente te puede salvar de ese pecado que te hace estar destituido de la gloria de Dios. Entonces dice Pablo a los Corintios, así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora. He aquí, el día se convierte en un instantáneo momento, ahora. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Así que si tú crees que eres un pecador, pero estás creyendo que Dios envió a su Hijo al mundo para que si crees en ese sacrificio de Cristo a favor tuya, tú seas perdonado. Ahora en este día, en este tiempo, esa gracia que Dios te brinda para que sea ese tiempo favorable, ese día que Dios te acepta, si tú crees esto y no lo recibes, ¿quién es el único que se opone? Tú. Porque tú estás creyendo estas verdades. Sin embargo, no estás acudiendo a Cristo.
Entonces las consecuencias serán solamente para ti personalmente. Tú tendrás consecuencias de acuerdo a tu compromiso, a tu credibilidad o a tu incredulidad. Recuerda que es una ley que la Biblia nos enseña, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es algo irremediable. Así que Dios en su gracia ha permitido una vez más que tú puedas escuchar el Evangelio de Cristo. Ahora tú tienes ahora en tus manos este tiempo para responder o rechazar a la invitación que Cristo está dando a tu vida. Recuerda que Jesucristo mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es el único quien puede hacerte descansar espiritualmente. Amén.